Reconocer nuestros errores, eso es muy importante. Que cada quien hagamos lo que nos corresponde. Que salgamos a recorrer los municipios, que salgamos a conocer la problemática, que hagamos compromisos y que realmente le hablemos con la verdad a la gente. Hola, soy José Ancho Jacobo y hoy voy a platicar con Laura González. Ella es la dirigente empresarial más importante del Estado de México, del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, estamos en momentos políticos relevantes, estamos en medio de la intercampaña. El 3 de abril empezarán las campañas por la gubernatura del Estado de México. Y bueno, el sector empresarial siempre será importante y más conocer su punto de vista sobre este tema. Presidenta, pues muchas gracias por permitirme platicar contigo unos minutos. Muchas gracias, José Alan, por la invitación. ¿Cómo estás viviendo como dirigente empresarial esta etapa de precampaña? Ya hay discursos por un lado de odio, por un lado de animar a que el periodismo no está muerto, pero ¿cuál va a ser la postura de los empresarios, Laura? Bueno, hay una alta expectativa sobre este proceso electoral, por supuesto. Es un cambio de gobierno, de uno de los gobiernos más importantes del país, el Estado de México, la segunda economía más grande de México, la que aporta el 9% al Producto Interno Bruto Nacional, y por supuesto que nos interesa que sea un proceso muy cuidado, muy responsable, que se tome con absoluta seriedad. Hay mucho en juego, por supuesto. Aquí tenemos el mayor número de empresas del país, el mayor número de trabajadores y un número de inversiones muy importante. Entonces, creo que esto debe ser un tema que a nivel gobierno y a nivel sociedad se debe de considerar como un proceso inédito por el nivel de democracia, por el nivel de apertura hacia los partidos políticos y en el que, bueno, las voces deben de ser escuchadas. Tal como lo decías, yo creo que no debemos de caer en temas de absolutismos. Okay. La experiencia nos dice que hemos tenido muchos contrastes entre distintos gobiernos municipales, estatales, federal, con posturas de pronto sí, no todas están inclinadas o a favor o conocen el tema de la competitividad, de la productividad, pero hemos ido afianzando relación con todos ellos sin importar color, porque a nivel empresarial nosotros tenemos que dialogar con todos. Nosotros dialogamos con los gobiernos, con los legisladores, más no con los colores o los partidos políticos. Y es que iba para ese lado. Tú conoces el Estado de México, obviamente tienes un camino recorrido en el tema empresarial. Y bueno, ya en el 2021 hubo una elección, pero en el 2018 hubo una hegemonía política con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. En el Estado de México, muchos municipios, los más importantes, fueron gobernados o fueron ganados por este movimiento. Y bueno, los empresarios necesitan hacer trámites con los ayuntamientos, necesitan tener interacción. La relación entre el sector empresarial en esta hegemonía de Morena en el Estado de México fue positiva, fue de aprendizaje. ¿Cómo lo calificarías, Laura? Tal como otras experiencias a lo largo de la historia del Estado de México, hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Sin embargo, creo que el resumen de la experiencia con cada uno de los partidos, no solamente con esta última experiencia que refieres, ha sido de que hay muchas cosas por mejorar. Okay. El Estado de México hoy por hoy tiene que mejorar competitivamente contra otras entidades que han mejorado mucho en temas de incentivos a la inversión, en promoción económica del Estado, que tiene mucho para dar, tiene mucho por mejorar en temas de regulación, que es una de las grandes quejas o adeudos con el sector empresarial. Lo mismo con la política, la lucha anticorrupción, es otro de los grandes pendientes, el tema de la seguridad. Mejorando todos esos aspectos que hemos tenido, insisto, en ningún momento hemos tenido la totalidad de temas cubiertos. Aun cuando gobierne cualquiera de los partidos que ha gobernado en distintas regiones del Estado de México, hegemónicamente o no, todavía tenemos en deuda todos esos aspectos y nos interesa que mejoren cuanto antes, porque hoy el nivel de competencia contra otras entidades e incluso países, porque el Estado de México tiene el tamaño de una economía de un país pequeño o mediano y competimos incluso contra otras regiones del mundo por inversiones, pues necesitamos tener todos esos aspectos al 100%. Porque bueno, los ciudadanos valoran el tema municipal en base quizá a los servicios públicos, ¿no? Sobre todo la cobertura de agua, el servicio de limpia, el tema de seguridad pública, que los presidentes municipales justifican que es un tema estatal y los estados dicen que es un tema federal. Y muchas veces no se le pone atención
al tema de desarrollo económico, al tema empresarial, y por eso te preguntaba, ¿hay un saldo pendiente de los municipios o sí se ha avanzado en tema de desarrollo económico? Algunos municipios sí, tan importante ha sido el avance que tenemos municipios compitiendo con entidades federativas completas. Los municipios más grandes del estado, como Naucalpan, como Ecatepec, que se industrializaron mucho, como Tlalnepantla, incluso la región del Valle de Toluca. Pero, bueno, no ha dependido del color que esté en turno. Hemos tenido buenas y malas experiencias. Lo que esperamos es que no se esté reinventando, ni cada 3 años, ni cada 6 años la política económica. Necesitamos tener una política de largo plazo que permita que aun cuando haya cambio de partido o de color, la política se siga conservando de cara a un crecimiento sostenido. Ese ha sido el gran problema para nosotros en la experiencia y esperamos que esto ya sea considerado por los próximos gobiernos, tanto estatal como municipal, de que no podemos estar reinventando todo cada periodo, porque sí provoca un estancamiento en el tema económico, que por supuesto que es importante y debe de ser importante para los municipios, para los gobernantes, por un solo motivo. Es la fuente de recaudación de recursos. Okay. Los empresarios y los trabajadores aportamos entre el 80 y el 85% de los recursos que obtiene el país y el Estado para hacer que todo funcione, hacer que los servicios estén al día, que las escuelas, que los hospitales, que los funcionarios de gobierno tengan un salario y que todo opere. De ahí salen los recursos. Si las empresas desaparecen, reduce su productividad, su competitividad o baja el empleo, lo que se provoca es que se tengan menos recursos disponibles para todas las necesidades que se tienen que cubrir. Porque se ha considerado que el Estado de México es la entidad más poderosa del país en términos políticos, en términos de población, y bueno, en realidad la Ciudad de México es la que más aporta al Producto Interno Bruto, y también tenemos municipios con un alto padrón de electores, con alta población, pero también con mucha marginación y contrastes. Se empatan en el caso de los municipios del Estado de México, que los municipios más poderosos electoralmente son más poderosos económicamente, o no hay relación. No necesariamente, aunque sí, por ejemplo, Ecatepec y Naucalpan aportan mucho al país. Ocurre que la Ciudad de México no necesariamente tiene mayor número de empresas y de trabajadores que el Estado de México. Es la famosa injusticia fiscal porque radican los corporativos en la Ciudad de México. Entonces muchas empresas pueden estar operando, produciendo en el Estado de México, pero el simple hecho de que su domicilio fiscal radique en la Ciudad de México es por lo que la Ciudad de México tiene una mayor aportación al Producto Interno Bruto. Y bueno, pues sí tenemos municipios que han crecido mucho, que siguen aportando mucho, pero que las condiciones en general, no puedo decir que en este momento exista un municipio con condiciones totales para la operación de la economía, por carencias en infraestructura, por carencias en seguridad, por carencias en temas regulatorios. Hacia eso queremos ir, hacia que el Estado de México y municipios modelo puedan sentar las bases de lugares que sí apuesten por el desarrollo, ¿no? El desarrollo global de su región, no solamente es el desarrollo económico. Habiendo desarrollo económico, el resto de los factores pueden mejorar y darles desarrollo y calidad de vida a un Estado que efectivamente lo que acabas de decir, de desigualdades muy profundas, y para lo cual se tiene que atender a través también de un análisis, de un diagnóstico muy preciso que nos diga cómo contrarrestar esa polarización también en la economía, esos contrastes tan radicales que tenemos, y que permita que todos los mexicanos tengan igual oportunidad para desarrollar o emprender. Y es que también en estos municipios muy grandes, hablemos de Ecatepec, hablemos de Nesa, son poderosos electoralmente, pero también son municipios que quizás tienen mayor comercio informal. ¿Eso tiene que ver con la desigualdad o también es como falta de sensibilidad política para poner orden? Porque eso lastima al comercio formal, al comercio que tributa y paga impuestos. Hoy tenemos una realidad con un factor verdaderamente importante. Ha crecido la informalidad, y no solo después de la pandemia, que sí creció bastante.
Se ha descuidado en general por falta de una política de largo plazo el hecho de cómo podemos retener a las empresas formales y cómo podemos lograr que las informales se conviertan en formales. Porque no solamente hablamos de ambulantaje, que en efecto se ha salido de control en muchas regiones del estado. Es algo que los propios municipios, el estado, pueden lograr que se ordene y que se controle. No, nunca va a desaparecer el ambulantaje. Pero el tema de informalidad en general resulta de una falta de estrategia específica para lograr que las empresas se formalicen o nazcan formales. Hoy vemos muchas empresas en este año, el año pasado, naciendo ya bajo características de informalidad. En los domicilios, empresas que solamente existen de forma electrónica en redes sociales y que operan en una casa, en un domicilio o incluso en otros estados, pero su mercado está aquí y simplemente no cubren ninguna obligación. Y por supuesto que eso representa muchos problemas pues de competencia desleal y sobre todo de que no están contribuyendo fiscalmente al Estado, y eso va a mermar en algún momento los ingresos del Estado. Ahora tú platicas con diferentes empresarios del Estado, y por ser el Estado de México una entidad muy importante, pues que tienen que ver con entidades fuera del Estado, y también tienes una buena relación con Francisco Cervantes, que hoy es el dirigente empresarial más importante del país, texcocano, por cierto, del Estado de México. Sí. Se decía que con López Obrador les iba a ir muy mal a los empresarios, y vemos, él presume, ¿no? El dólar está en un nivel muy bajo, el euro está en un nivel muy bajo, la inflación él dice que pues no afecta, que no hay que preocuparse. ¿Cómo le ha ido al sector empresarial en este gobierno morenista, Laura? Bueno, han habido temas a favor, otros en contra, muchas políticas que por supuesto que han afectado al sector empresarial, sobre todo en muchos momentos hemos entrado en situaciones de preocupación por muchos temas, pero sí la relación ha tratado de mantenerse en el mayor diálogo posible, tal como lo están haciendo nuestras cúpulas nacionales, lo has referido tú muy bien. Es lo que buscamos siempre, tener diálogo y comunicación con nuestras autoridades estatales, federales, municipales. Señales como el Tratado de Libre Comercio han dado tranquilidad, han dado estabilidad, otros tantos como los temas laborales han entrado en controversia, el tema de la inflación, por supuesto que aun cuando se han implementado mecanismos de control, sí ha llegado a preocupar mucho al sector. Otros tantos comienzan a verse pues ya más visibles, como el tema del agro y etcétera, ¿no? Todo depende del sector del que estemos hablando. Y yo creo que todo esto es una conjunción de políticas, ya sea de fallas o de aciertos en los estados y en la federación, que nos obligan a analizar qué se está haciendo correctamente en las entidades federativas. Es mi caso. ¿Pero es acertado en tu punto de vista el manejo económico del país? ¿Están aprendiendo o sí hay deficiencias, por decirlo como tal? Como todo gobierno en la historia de este país, tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Lo que estamos tratando es al menos de mantener un diálogo para que los sectores que ya vienen arrastrando una afectación por la pandemia, por ejemplo, no terminen de desaparecer en estos años. Igual no es absolutista, cosas buenas, cosas malas, sectores beneficiados, otros que no lo ven así, pero el diálogo no se ha roto. Y te lo pregunto porque, bueno, hoy gobierna 22 estados, en unas semanas, en unos meses, se elegirá gobernador en el Estado de México, y bueno, en tu punto de vista, la clase empresarial ante esta posibilidad de que Morena pudiera ganar la gobernatura, ¿debe ser de tranquilidad o sí de preocupación? Bueno, de preocupación no, porque debemos de asumir que la democracia existe y que hoy la moneda está en el aire. Quien logra hacer un mejor trabajo en esta campaña, pues tendrá el beneficio. No nos debe de asustar porque conocemos cómo se han desenvuelto en distintos momentos, no son personajes desconocidos para nosotros, pero tampoco podemos dar por ganador a nadie. Todos tienen su momento, estamos en este momento en diálogo con ambas fuerzas
Los empresarios tienen comunicación con las dos opciones, con Alejandro Lemón Alvela y con Delfina Gómez Álvarez. Con ambos equipos y con ambas precandidatas, próximamente ya oficialmente por el IEM, candidatas de las coaliciones, hemos tenido muy buen diálogo, muy buena apertura, mucho interés por este sector. Es algo que nos parece un buen inicio. Como Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, nos interesa que nuestra agenda sea respaldada desde este momento y hasta los 6 años de la administración. Hoy vamos por ese tipo de acciones. Hemos diseñado una agenda bajo un diagnóstico específico. En este momento estamos contrastando los diagnósticos que tienen ambos frentes contra lo que nosotros tenemos como sector. Vamos a iniciar una serie de encuentros con cada subsector de la economía y con los trabajadores, de tal modo que queremos que haya un reconocimiento de la realidad primero, de qué nos está faltando como Estado, qué nos falta por mejorar y, muy importante, irnos a acciones viables, realistas, que sean aterrizables, que sean evaluables, que sean cuantificables en resultados. Pero sobre todo, ahora más que nunca le apostamos a largo plazo, a no estar en la incertidumbre de cada 6 años si cambia o no de color. Para nosotros se tiene que hacer respetar la política económica de este Estado, que no vulnere nuestra capacidad de aportación al país. Porque la narrativa de Morena, de la precandidata Delfina Gómez Álvarez, la has escuchado seguramente pues, en diversos medios de comunicación, en sus propias intervenciones, es de pues casi 100 años de caos, de muchas cosas que ellos califican como de corrupción, no ven grandes avances, por lo contrario ven rezagos, ven desigualdades. En materia económica, Laura, ¿sí hay un legado de los gobiernos priistas? Pues yo diría que en distintos momentos de la historia hemos tenido épocas de mucha gloria, de mucho crecimiento, de ser ejemplo a nivel país, de industrialización muy poderosa en los años 50, 60, en épocas más o menos recientes también. Yo creo que ha dependido mucho de la importancia que le haya querido dar cada gobernador al tema, pues por lo que representa. No somos los empresarios, es la economía y la estabilidad del Estado de México en ese sentido. Creo que hoy por hoy ser la segunda economía del país ha costado trabajo, ha tenido que costar esfuerzo de muchos gobiernos y de muchos empresarios, porque no ha sido un esfuerzo solamente de los gobiernos, sobre todo ha sido de los empresarios, que hemos querido apostar por este Estado y que hemos querido que se mantengan las inversiones o no en la entidad. Lo importante sería qué viene de cara al futuro, porque otras entidades han crecido en ese sentido. Las grandes inversiones han querido estar en este o en otros estados. Lo importante es que lleguen aquí y seamos capaces de retenerlos aquí. Pero sobre todo que cada mexiquense sí vea una oportunidad en este estado para invertir su patrimonio. El primer domingo de junio pues serán los electores quienes decidan cuál de las dos opciones, o si hay una tercera, pues tenga que ganar en las urnas. Diferentes especialistas dirán, pues en materia del campo, pues se lograron avances en tal o cual sentido. Los expertos en seguridad pública dirán si hubo avances o no en este gobierno, independientemente de lo que se diga electoralmente. En materia económica, Laura, ¿cuál sería el legado de este gobierno, del actual mandatario Alfredo del Mazo Maza? Yo diría que más allá de materia económica, que sí hay muchos temas por todavía concluir y mejorar, podría decir que en términos generales en el sector productivo ha sido en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay de frente una reforma laboral que prácticamente está en el momento máximo de su implementación a partir del 1 de mayo por la apertura sindical, por toda la línea de la reforma laboral, que fue muy cuidada. Hoy por hoy sí somos la entidad en la que hay menos incidentes de huelgas o de diferencias laborales entre patrones y trabajadores, hay buena comunicación. Eso es lo que yo resaltaría. En términos de materia económica como tal, creo que sí hay muchos temas pendientes y que pudieron haber sido mejores, ciertos avances tal vez tras la pandemia, pero no equiparables a lo que ha ocurrido en otras entidades. ¿El sector empresarial entonces, Laura, queda satisfecho con este gobierno o no? Pues yo diría que depende de la materia, depende del tema,
sé de sectores ¿De qué que tú sí están representas? satisfechos. En materia económica creo que se puede hacer mucho más. Sí hay mucho por hacer. Sí quedó en deuda definir una política económica clara y de largo plazo, pero también lo veo como una oportunidad para el siguiente gobierno. En materia laboral, creo que se ha hecho un buen esfuerzo. Para ir finalizando la conversación, que te agradezco, Laura, pues ya hablamos un poco de tu visión empresarial y esto te ha permitido recorrer el Estado de México. Te he visto en la zona oriente, Sí. te he visto en el Valle de México, en la zona norte y en el sur del Estado de México. ¿Consideras que, tomando en cuenta los parámetros que significa que el Estado de México se encuentra en las condiciones sociales que pues representaría ser la segunda entidad más importante del país? No, hay mucha desigualdad, mucho trabajo por hacer. Aún así tenemos mexiquenses haciendo todo por subsistir, haciendo todo por mantener un equilibrio en su vida y lograr que sean escuchados en cada una de las regiones por sus gobiernos. Ojalá que ese sea el gran paso que tengamos que dar, porque tenemos varias realidades en el estado. Tenemos la realidad del sur, la realidad del oriente, la de la zona metropolitana, la del Valle de Toluca. Nunca vamos a lograr que sea una sola realidad, porque son distintos estilos, ¿no? Distintos estilos de zonas rurales, de zonas urbanas, como en todo estado. Hay diferencias, pero no tiene que erradicar la diferencia en temas de desigualdad. Creo que cada rincón del estado debe de tener acceso a oportunidades por igual. Y quien llegue a ser el próximo gobierno, la próxima gobernadora o gobernador, no puedo ponerle todavía este título de femenino, porque pueden haber algunas otras cuestiones con los independientes, ¿no? El ciudadano, etcétera, pero quien gobierna el estado debe de estar muy consciente que debe gobernar para todo el estado, que debe gobernar para cada región, para cada realidad, y para que en cada municipio las oportunidades sean las mismas para las personas, para las empresas, para los profesionistas, y que existan condiciones para mejorar la calidad de vida de todos. Laura, pues te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, José Alan. Es un gusto estar aquí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Empresarios. Desarrollo. Edomex. Entidad federativa más importante. Comercio informal. Problema. Alejandra del Moral. Candidata. Inflación. Problema. Delfina Gómez. Candidata. Cierre de empresas. Reto. Laura González. Dirigente empresarial. Políticas económicas. Desarrollo. Mujeres. Género. PAN. Partido político. Inversión extranjera. Prioridad. Certidumbre económica. Prioridad. Alfredo del Mazo. Gobernador. Empleos. Prioridad.